Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adrián Zamora Rodríguez. En este video a explicar una temática de la asignatura de Desarrollo Humano. Soy docente de la Universidad Abierta y a Distancia de México. La carrera es Logística y Transporte. El semestre es el primero. Em, la asignatura de Desarrollo Humano. La unidad uno se denomina Reconstruyendo mi autopercepción. Y el tema en particular que vamos a explicar es los factores que influyen en la personalidad. Para esto elaboré una breve presentación en Prezi y vamos a ir eh, tratando de describir cómo es que hay diversas teorías que aluden a factores que influyen en el desarrollo de la personalidad de los individuos, ¿no? Primero que nada, nos detenemos para revisar qué es la personalidad. Eh, Prácticamente se define como las diferencias individuales que constituyen a cada persona y evidentemente se distingue de otras. Básicamente existe un consenso entre cuáles son los factores que influyen en la personalidad. Un consenso entre tal vez implícito entre la comunidad científica, en donde en general se aluden a factores innatos, a la educación y a la cultura y a la voluntad propia de las personas como factores importantes para el desarrollo de la personalidad. En el caso de los factores innatos, no es otra cosa más que el ADN o la herencia que se va transmitiendo, que se transmiten estas características de individuos, se transmiten a su descendencia, ¿no? Les reitero, aquí estamos hablando básicamente del ADN, los ejemplos más evidentes de cómo se transmite el ADN de una persona a otra, pues está la estatura física, el atractivo facial, el sexo, perdón, el temperamento, etcétera, ¿no? Diversas características que se pueden transmitir de una persona a otra a través de la descendencia, ¿no? Sin embargo, estas características no explican del todo eh, por qué o cómo es que una persona tiene determinada personalidad, ¿no? Explican cuestiones biológicas, cuestiones de los genes y de otro tipo de, por ejemplo, enfermedades hereditarias, etcétera, pero como tal no los rasgos de personalidad de los individuos, ¿no? Pasamos a uno de los segundos factores que influyen en el desarrollo de la personalidad, es el ambiente. El medio ambiente engloba, por ejemplo, entre otras instituciones, la educación, que es la formación que hemos recibido de instituciones sociales como la familia, la escuela, instituciones religiosas. Todos estos elementos también es un factor que influye en la personalidad. La cultura también tiene que ver ya como aspectos sociales, normas, actitudes, valores y en general saberes, creencias y pautas de conducta determinadas por determinadas diferencias espaciotemporales, por particularidades geográficas, en donde la cultura evidentemente va cambiando y estos pautas de conducta también van modificándose dependiendo del espacio, ¿no? Es sustantiva, pero no única, ¿no? De ahí que sea tan constante la pregunta respecto a los dos factores que acabamos de mencionar. ¿Se nace, es decir, factores innatos, o se hace, ¿no? El factor cultural y educacional. Un último factor que también es pertinente mencionar es el de la voluntad, en donde una persona tiene la capacidad ya tiene determinada madurez, tiene la capacidad que es eminentemente humana de autodeterminación, ¿no? En este aspecto o en este caso, ya se, perdón, paso a la siguiente, la libertad de elección, ¿no? Básicamente es la libertad de elección, la capacidad de la conciencia para pensar y obrar
según la propia voluntad de la persona. Es un factor que también influye en la personalidad. Eh, si nos regresamos a la anterior diapositiva, bueno, no puedo regresar. Bueno, en esta diapositiva anterior, lo que mencionábamos era que la libertad también puede entenderse como esta capacidad no solamente de conciencia, ¿no? Sino también de autodeterminación, en donde ya digamos, adquiere alguna relación con la competencia específica de la unidad que tiene que ver con el autoconocimiento, con la autorreflexión y la autopercepción. Entonces, haciendo una síntesis de los factores que influyen en la personalidad, podemos comentar que eh, si bien existen diversas teorías que tratan de explicar qué factores influyen en el desarrollo de la personalidad de los individuos, en general, y el consenso científico es que existe factores múltiples que explican por qué una persona tiene determinados rasgos de personalidad en distinción con otras personas. Bueno, pasamos ya nada más a las referencias, las voy a dejar ahí en la descripción del video para que puedan observarlas. Y bueno, pues les agradezco la atención y nos vemos la próxima.